Nos acompaña ya en el estudio Fabián Pons, que es el presidente de Ovilan, Observatorio Vial Latinoamericano. Gracias, Fabián, por venir. Gracias por a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es el principal desafío de la seguridad vial en Latinoamérica? Un poco, Ovilan. Sí, a ver, hay muchos desafíos y cada país tiene los suyos. Si nos centramos en la Argentina, tenemos un sistema federal de tránsito que, como decimos, es un federalismo un tanto tonto, porque el federalismo es bueno siempre, siempre que no se abuse y que tengamos en cuenta que para conducir un vehículo dentro de la Argentina tendríamos que tener requisitos iguales. Como el tránsito nunca fue delegado por las provincias a la nación y encima tenemos la autonomía municipal, la máxima autoridad terminan siendo los 2.300 de municipios que hay en la Argentina, las 24 jurisdicciones provinciales y lo último es la nación. Entonces, hasta que no tengamos parámetros iguales para todo el país, va a ser complicado generar políticas de Estado, porque acá tendríamos políticas municipales, políticas provinciales, pero la política nacional prácticamente no pesa. Entonces tenemos un problema de raíz muy grande sumado a una crisis cultural que venimos arrastrando de los últimos 40 años. Las normas de tránsito no son más que un compendio de buenas prácticas basadas en un principio cultural de respeto al prójimo. Si esos contratos sociales están rotos, bueno, es muy difícil cambiarlo. Y no hay idoneidad también a nivel de la gente que tiene que manejar las áreas de tránsito y seguridad vial, ¿no? Bueno, bienvenido, Fabián. Ante todo, y gracias por haber venido hoy al programa. Y esto que marcabas, ¿no?, del federalismo tonto, y digo, ¿tiene alguna razón de ser, algún fundamento de decir, bueno, que los municipios, provincias tengan alguna cierta autonomía respecto de esto, más allá de todo esto que comentabas, de lo que sí beneficia que todos sigan una misma ley, de alguna manera? A ver, si uno lo quiere pensar bien, sí habría que tener un 95% de las leyes comunes para todo el país y dejar un pequeño margen, como pueden ser las autonomías españolas, para atender, por ejemplo, cuestiones geográficas o climáticas. Bien. Pero las provincias que toman como argumento esas cuestiones geográficas o de clima, cuando uno va a las leyes provinciales no tienen ni un solo artículo referido al tema del clima o de la geografía. Eso es lo loco. Pero la realidad es que hoy hay varios municipios, muchos municipios, que su principal fuente de recaudación son las multas. Multas caprichosas, antojadizas, mal hechas, extorsivas, pero que no van hacia la mejora vial. Un ejemplo concreto, la provincia de Córdoba. Este último verano, Córdoba recaudó muchísima plata haciendo controles de si estaba vencido o no estaba vencido la carga del matafuego. ¿Está en la ley? ¿Dice que tiene que estar vigente? Sí. ¿Es legal la multa? Sí, es legal la multa. ¿Incide sobre la seguridad vial en cuanto a disminuir el número de víctimas? Decididamente no. Hoy Córdoba tiene el 10% más de muertos en siniestros viales que el año pasado. O sea, no es la cuestión de solamente hacer multas. ¿Lo que estás haciendo sirve o es recaudatorio? En este caso era recaudatorio. ¿Dentro del marco legal? Sí, dentro del marco legal, pero no le suma nada a la seguridad vial y se recaudó un montón de dinero. Respecto de eso, de multas y el castigo para las infracciones, sacando esto de por ahí un matafuego vencido, hace poco, recientemente, Media Sanción obtuvo un proyecto de ley para hacer más severas los castigos, digamos, sí, a las infracciones. Digo, ¿no va por esa misma línea, digamos, el resultado? ¿O qué resultado distinto se espera y por qué? A ver, lo tendríamos que analizar desde dos aristas distintas. Por un lado, es buena la iniciativa para que sea más severo el castigo a quien cometió un delito vial. Pero por otro lado, si lo miramos por otro lado, estamos trabajando ex post. O sea, ya está el muerto. Ahora vamos a condenar a la persona que generó la muerte, pero la idea es prevenirlo. ¿Y qué estamos haciendo en materia de prevención? Muy poquito, muy poquito. Por ejemplo, ¿cuál es la infracción más cometida por los argentinos, principalmente en las grandes ciudades? ¿Tienen idea? Manejar con el teléfono. No. Supongo. No. La infracción más cometida por los argentinos, que no tiene ninguna multa en los últimos 40 años, es no respetar la prioridad de paso. Lo ponemos en números: 70% de los choques en la ciudad de Buenos Aires son en esquinas. Para que haya un choque en una esquina, necesariamente uno de los dos involucrados no respetó la prioridad de paso. O sea que si abocáramos todos los esfuerzos de control, de educación, de concientización, de sanción en mejorar esa situación y solamente tuviéramos un 50% de éxito,
bajaríamos un 35% del total de choques en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tienen idea de la magnitud en víctimas, o sea, la parte social, la parte económica, la parte de demoras, que nos serviría de eso? Bueno, yo esto lo hablé con un funcionario que estuvo a cargo del área en la ciudad de Buenos Aires. Me dijo, pero eso es difícil. Claro, lo fácil ya está hecho. Obviamente que hay que encargar las cuestiones que son más difíciles. Pero eso, miramos para otro lado. ¿Cuál es la arteria de la capital federal que tiene más siniestralidad? La General Paz. No se hace nada. Entonces, lo tenemos ahí adelante, nuestro. Nosotros hicimos una investigación en General Paz. 11,4% del tránsito que circula en horario pico por la General Paz va por la Banquina. Correcto. Es correcto. ¿Hay alguna medida, algo que sea disuasorio, controles pedagógicos? Control en General Paz. Completamente la ciudad de Buenos Aires. Completamente. Bien, de toda la traza. La provincia de Buenos Aires empieza en la línea frontal de la vereda de enfrente de la General Paz. O sea, la calle colectora del lado provincia es de la capital. Eso es correcto. La calle es de la capital. El frente, las casas son de la provincia. El diagnóstico está. Sí. Necesitamos soluciones. Sí. Pero las soluciones tienen que venir desde un idóneo, no desde un político. En la Argentina parece ya ser que no es de interés. Este tema no está en la agenda política. No. Aparte hay una cuestión. El político, tenemos que darnos cuenta que el político es un gran marketinero. El político va a atender las demandas que le planteen con tal de ganar el voto. Entonces, cuando vamos a cuál es la preocupación por la inseguridad vial que tiene el argentino, no aparece entre las 6 primeras demandas. Entonces, si para la ciudadanía no es de interés, el político no te habla de ese tema. Te habla en el momento, un ratito, por la galería, porque salió en la tele, pero después es un tema olvidado. Es más, cuando uno habla a nivel intendencias de ciertas cuestiones, por ejemplo, el crecimiento de las muertes de motociclistas, y uno dice, cuando le apagan el micrófono al intendente, te dicen, mirá, acá se me matan 10 por año, y bueno, yo le puedo echar la culpa a uno, son hechos aislados, uno es un mes, otro es otro, pero si yo me pongo a controlar el tránsito de motos, va a aflorar el problema que no tenemos transporte público, y ese sí es mi problema. Entonces, acá es un drenaje lento que yo no tengo la culpa, por lo menos no me echan la culpa, en cambio de la otra forma, sí soy el responsable. Entonces no es de interés político. Y la otra cuestión, vuelvo a reiterar, es el federalismo. Vos me decís, no hay una autoridad. No, es que en la Argentina tendríamos que tener como mínimo 2.400 autoridades idóneas, porque necesito uno por cada municipio, más las 24 jurisdicciones provinciales, más lo que podría hacer la nación. Entonces, ¿tenemos esa cantidad de gente que conozca del tema? No. Y para hacer un plan... Por otro lado, ¿por qué digo el tonto federalismo? Si yo tengo una Cámara de Diputados que representa al pueblo argentino y una Cámara de Senadores que representa a las provincias, ¿por qué no hacemos una ley que conforme a todos y que esa ley rija para todos? ¿Por qué eso? No, pasan por mi territorio, yo lo voy a hacer distinto. No tiene mucho sentido. Una pregunta capciosa, que puede tener mala interpretación. Vos que venís ya hace muchos años con esto. ¿En los gobiernos de facto pasaba lo mismo? Yo era chico, pero había otro tipo de controles. Había control dinámico, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que vos tenías la moto o el patrullero de la policía o los zorros grises que llamábamos, claro, que estaban circulando al nivel de tránsito y vos te sentías observado. Eso desapareció. En la época que Duhalde fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, le prohibió a la policía de la provincia de Buenos Aires hacer multas para terminar con la coima. O sea, yo tengo un problema que es la coima y la solución es no hagamos más controles. Y esa línea fue como continuada. Entonces, hoy ves que la autoridad de control no ejerce el control. Y cuando vos ves después los agentes de tránsito, en la mayor parte de los municipios es el último orejón del tarro, nadie quiere ir a lo que es tránsito, y el agente que sale a la calle es el que está castigado, porque es al que insultan, al que escupen. Entonces no está valorado el tránsito. Solamente miramos cuando está la víctima. Ahora, ¿qué hicimos para evitar la víctima? Y muy poco. Entonces tendríamos que trabajar en planes de corto, mediano y largo plazo, desarrollado por gente idónea, poderlo trabajar durante 20 años como mínimo, en distintas áreas, con educación, con concientización, con controles, con sanciones. Lo último que vamos a ver como resultado es la educación. ¿Por qué? Porque yo empiezo a educar al chico de hoy de 6 años y va a manejar a los 18. Lo que más rápido da resultado es el control, pero es
por una cuestión de reprimenda, no porque yo lo sienta así. La gente se pone casco en la Ciudad de Buenos Aires porque sabe que lo multan, no porque esté consciente de que si se cae de la moto se rompe el cráneo contra el piso, y eso de andar desparramando los sesos por el piso no queda lindo. Entonces hicimos un estudio en el Obelisco. 98,5% de la gente que anda en casco, que anda en la Ciudad de Buenos Aires con moto, usa casco. Solamente el 58% lo tenía atado. Bueno. ¿Está? Ponete una gorra. Dato importante a tener en cuenta. Ponete una gorra. Claro. Porque cuando te caigas se te va a salir el casco. El casco tiene que ser homologado, tiene que ser de la medida acorde a tu cabeza y tiene que estar debidamente abrochado. Entonces, la gente, lo que es increíble es que le tengamos que decir al motociclista usa casco. Lo lógico sería al revés, que el motociclista le demande al Estado argentino más y mejores controles para los cascos, porque lo que vaya adentro es mi cabeza. Entonces, che, cuídame. No, acá le tenemos que pedir, es muy loco, ponete el casco, por favor. Nos cuestan millones y millones de pesos en atenciones médicas, más todos los costos sociales. Y dice, es mi cabeza. No, son mis impuestos. Tu cabeza también, ¿está? Que es lo más importante, pero también son mis impuestos. Contame, ¿por qué el argentino, y hablo de Argentina, cuando viaja al exterior, como a Chile, Uruguay, ni hablar de Estados Unidos, cumple? Muy sencillo, porque el problema no es, nosotros decimos, el problema es educativo. No. La educación es una fuente de solución. El problema es cultural. Para hacerlo muy sencillo, mi nieto tiene 3 años y ya sabe que tiene que mirar el semáforo y si está en rojo no puede cruzar. 3 años. ¿Está? Hace 15 días cumplió 3 años. O sea, que a los 3 años ya sabemos que el semáforo en rojo no se cruza. La educación estuvo. Ahora, después, si el padre, el tío, el abuelo o el vecino de al lado cruza el semáforo en rojo, ¿es porque no sabía que el rojo significa detención? ¿O es por un problema cultural que si me importa 3 belines yo cruzo lo mismo? Entonces el problema no está en el conocimiento. Entonces, donde vamos, nos adaptamos a la cultura que rige. Entonces, si vamos a Montevideo y se respeta la rotonda, se respeta la rotonda. Si se respeta al peatón, se respeta al peatón. Ahora, cuando te lo hago al revés, yo trabajé mucho tiempo en empresas alemanas. Venía un alemán a la Argentina y a los 3 meses era peor que el peor argentino. ¿Por qué? Porque se adaptaba a la cultura. ¿Está? O sea, prostituimos la cultura del que venía bien educado, porque se adapta. Ahora, cuando vuelve a Alemania, vuelve a ser un señorito. ¿Está? Ese es el tema. Siente la libertad del tránsito en Argentina. Pensando en todos esos cambios que hay que hacer, y siempre yo por ahí lo pienso todo desde el lado de la tecnología, digamos, contratar más agentes o poner más gente en la calle, hoy parece que no es un camino, ni siquiera desde el gobierno, digo, de ampliar ningún ente o organismo, al contrario, están viendo de cerrar o lo que sea. Vamos a decir, uno cuando va por la calle se cuida de los radares. Dice, bueno, acá hay radares, voy a respetar, por lo menos como hijos del rigor nos cuidamos. Es una forma de hacer que se respeten, entre comillas, algunas normas, poniendo más radares, detectores, sensores, no sé, de carril, ¿ganamos algo con eso? ¿Invertir algo en eso? Ni. Los radares, o sea, los puntos fijos de control tienen sentido cuando yo pongo ese control en lo que llama un punto negro. Vamos a suponer que nosotros tenemos un punto de la ruta o una esquina donde tenemos mucha siniestralidad. Lo catalogamos como punto negro. Entonces determinamos que la siniestralidad se produce por exceso de velocidad. Entonces voy a poner un elemento disuasorio, como es un radar, para que ahí bajen la velocidad, porque yo lo que quiero es que ahí no haya choques. Entonces es un buen elemento para controlar la siniestralidad de ese punto. Ahora, si, como pasa hoy, hay una empresa, que ni siquiera es una empresa, que es una cámara empresarial, rarísimo, que va a los municipios de todos los colores políticos, a las provincias de todos los colores políticos, y te dice, mira, yo te pongo la tecnología, me llevo el 50%, en el peor de los casos, ¿está? Pero los pongo donde yo quiero. ¿Dónde? Y, por ejemplo, acá hay una subida, en la bajada te pongo un control. Imposible de verlo, de frenarlo, y tenemos todavía en Panamericana, por ejemplo, en Escobar, la bajada de Escobar, 130 kilómetros por hora y te encontrás un cartel de máximo 80. O sea, tenés que clavar el freno de mano. Por lo tanto, ¿es seguridad o inseguridad vial ese radar? Peajes. Y la otra cuestión, vos decías, ¿es inviable poner más gente en la calle? Debemos poner más gente en la calle, pero ¿tenemos que tomar gente? No, tenemos que hacer trabajar a la gente que tenemos, no que esté con el telefonito paveando o adentro de una oficina calentando una silla.
La seguridad vial está en la calle, no está dentro de la oficina. Ujú. Entonces, si vos sos agente de tránsito, no te quiero ver pavear con el teléfono, te quiero ver controlando lo que tenés que controlar y trabajando, rindiendo. Tampoco la estupidez, como se hizo en algún momento, de tenés que venir con tantas multas confeccionadas. Porque la persona que no llegaba inventaba un número de patente y te lo mandaba. Entonces, no, tampoco eso. Pero que se haga el trabajo que se tiene que hacer. ¿Están bien pagos los agentes de tránsito? En general, digo, no por nombrar algún Lo municipio. desconozco. La verdad que no sé cuánto gana un agente de tránsito. Sé que es mayoritariamente gente muy joven. Digo, hablabas hace un rato de la policía, digo, y las coimas y demás. En gran parte también la policía de alguna manera hace esa diferencia o hacía, ¿no? Sin nombrar a nadie, con este tipo de artilugios, coimas y demás. Digo, que pueda estar pasando lo mismo. Hablamos de agentes con el teléfono en la mano en la esquina mientras están pasando sin casco, en rojo. Claro, y si te dabas una participación en las multas, la persona se preocupaba. Eso es más o menos como que vos trabajás en relación de dependencia y cada vez que terminás un trabajo le decís a tu jefe, ¿y cuánto me vas a dar por haberte hecho el trabajo? Ya te pagué el sueldo a fin de mes. Entonces, si te gusta el trabajo, cambialo. La pregunta no va por ahí, en ese extorsiones. sueldo por mes, digo, si es suficiente, si están bien pagos como para decir, bueno. La premisa que tenemos que tener es que la gente tiene que estar bien paga. Si no te gusta también lo que te pagan, podés buscarte otro trabajo. No, o sea, no la hay gente esclavitud. está, los colaboradores están para poder sacar a la calle ese control que haría falta. El tema es de quién depende, cuánto es la burocracia, qué tan grande es esa pirámide jerárquica. No es chata, es muy, muy empinada y con mucha gente tratando de hacer política en el medio. Entonces, se está mucho más por la cantidad. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Ley de alcoholemia cero. Que nos quisieron vender que era una ley de alcohol cero. No, de alcohol nada, fue de alcoholemia cero. Hay que ser muy bruto con ganas para haber hecho una ley de alcoholemia cero, porque alcoholemia es una medida. Alcoholemia significa concentración de alcohol en sangre, la mido con un etilómetro, es un método indirecto de medición, porque si te digo alcohol en sangre y te hago soplar, es porque es un método indirecto, ¿no es cierto? No hay extracción de sangre ni mucho menos. Claro. Para que en el sistema legal argentino y en la física, para establecer una medida, tenés que darme 3 magnitudes. O sea, el valor nominal, la unidad de medida y el margen de tolerancia. No hay medida perfecta, por lo tanto, haber hecho alcoholemia cero, hay que ser muy bruto. Claro, entonces el director de la agencia se sacó un montón de fotos y todo, quería que le pusieran hasta su nombre a la ley. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo política. A mucha gente la arrastraron con todo esto. Decimos, muchachos, ya nace mal porque esto no es así. Ahora, ¿qué hicieron los países coherentes? Porque esta incoherencia se repite en Uruguay, en Paraguay y en Brasil. ¿Qué hicieron los países coherentes? Hicieron leyes de alcohol cero. Alcohol cero como visión cero, como todo lo que termina en cero, es una utopía, una expresión de hacia allá vamos. ¿Y cómo se va hacia allá? Educando, concientizando, controlando, sancionando, modificando leyes, mejorando el sistema de otorgamiento de licencias. Eso implica trabajo. La ley de alcoholemia cero tiene 4 renglones. En el artículo 48 de previsiones, donde dice que el nivel de alcoholemia permitido de 0,5, sustitúyase por 0. Fin de la ley. O sea, qué tonto. Mirá, la inflación se ponía diciendo, mirá, la inflación tiene que ser 0, no va a haber más pobre porque tenemos pobreza 0, porque escribir no va a haber más pobre ya está solucionado. Hay que ser muy naif o muy mala persona. ¿Está? Perfecto. Bueno, te hago la última de mi parte. Por un lado, me parece que en algunas partes de la capital federal, en Buenos Aires, se cumple mucho más las normas de tránsito. Sin duda. Ejemplo, Puerto Madera con prefectura. Sí, claro. Sí, que es otra cosa. Parece que fueran 2 mundos. Sí. Ahora, lo otro es, en la provincia de Buenos Aires, por decir una fecha, la mayor siniestralidad pasa en autos viejos. No. A ver, como primera medida, dentro de la ciudad de Buenos Aires podemos ver la zona donde tiene prefectura, donde tiene injerencia a otras autoridades. La ciudad de Buenos Aires, si la comparamos con las otras 24 jurisdicciones, es Suiza. ¿Está? O sea, la ciudad de Buenos Aires está mucho mejor que el resto del país. Ni que hablar con el conurbano bonaerense. Ahora, ¿el nivel vehicular del conurbano bonaerense es mejor o peor que el de la ciudad de Buenos Aires? En antigüedad del parque, en estado, es peor. ¿Está? ¿A qué obedece eso? Básicamente a una cuestión de nivel socioeconómico, pero
en la ciudad de Buenos Aires hay algunos controles. En el conurbano bonaerense, territorio apache, no pasa nada, no hay ningún tipo de control. Entonces vos podés hacer lo que se te ocurra, no pasa absolutamente nada. Mientras no mates a nadie, y si lo matás, la ley es muy laxa, entonces hay una sensación de impunidad, esa anomia, que conjugado, o sea, la impunidad de saber que si pasa algo va a ser leve, sumado a la omnipotencia de que a mí no me va a pasar, estamos haciendo un cóctel explosivo que estamos invitando a la gente a decir, haz lo que quieras. Ese es el gran problema. Que sea lo que Dios quiera, claro, de alguna manera. Si te convocaran hoy a ser parte de, ya hablamos, digo, y se entiende perfectamente que quienes están al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y organismos de ese estilo no tienen la capacidad ni técnica, ni formación, ni experiencia para llevar adelante a conciencia eso. Si te convocaran el día de mañana a formar parte... Como desafío me encantaría, pero pondría tantas condiciones que la respuesta que me van a dar, no te queremos, porque habría tantas cosas para preestablecer del trabajo que se va a hacer y de los callos que se van a pisar, que me echan antes de empezar. Me encantaría, es un gran desafío, pero tendrían que cambiar muchas cosas previamente. En tu cabeza, en tus tiempos libres, digo, cuando mirás por la ventana o mirás el noticiero con todo lo que pasa, digo... Acá habría que hacer esto, lo primero. Sí, es que aparte ¿qué sería? Lo he hecho porque un gobierno anterior me dijo, el día que asumamos te queremos a vos como director de la agencia, y perdieron mi teléfono, se ve, porque nunca más me llamaron. Pero entonces ya me dijeron, hacé toda la planificación, y había hecho toda la planificación. Lo primero que hay que trabajar es en algún formato, ya que no podemos hacer una modificación constitucional, en algún formato que se unifique los criterios del tránsito en la Argentina. Si no partimos de eso, de unificar los criterios, si no sacamos esa potestad de que el municipio diga, a mí no se me ocurre hacerlo, que Córdoba no te acepto los DRL, la luz diurna, ¿por qué? No, porque se ve mejor de otra forma. No vayamos más a ninguna fábrica de iluminación ni a ninguna fábrica vehicular, porque la que la tiene clara sobre iluminación es la Policía Caminera de Córdoba. Es un delirio. Entonces, ¿por qué no lo aceptás? Y porque, muy sencillo, la luz diurna se prende automática. En cambio... Si yo te digo la luz baja, la tenés que prender vos. Si te lo olvidaste, te hice la multa. Entonces, si vos qué querés, ¿hacerme multas o mejorar la seguridad vial? La seguridad vial se mejora con los DRL. Entonces, hay tantas cuestiones de esas que habría que plantear antes de asumir un puesto. Y como siempre decimos, ¿no? El primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Entonces, si a vos no te dan las condiciones para poder aplicar lo que estás preparado, tampoco le vas a servir mucho al país. Está clarísimo, Fabián, y gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos.